Tuvimos una situación privilegiada de posguerra. No, mentira. Todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó 10 años de abundancia y 10 años de felicidad para el pueblo argentino. Se nacionaliza la banca. La nacionalización del Banco Central pone fin a los créditos blandos en favor de los grandes monopolios, en su mayoría de capitales extranjeros, que se llevan las ganancias al exterior. El país ya no está al servicio de la economía, sino la economía al servicio del país. Se implanta la justicia social. Gobernar es crear trabajo. Se nacionalizan los servicios telefónicos. El gas, las usinas eléctricas, los ferrocarriles, y con ellos se adquiere la tierra que los contiene, las maquinarias, hierro, inmuebles y empresas subsidiarias. Con estas nacionalizaciones, la República Argentina adquiere fundamentalmente soberanía. Se realizan obras monumentales como el gasoducto Comodoro Rivadavia. 1.700 kilómetros de tuberías de acero transportando diariamente 1 millón de metros cúbicos de gas desde Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires, abasteciendo a su paso pueblos y ciudades hasta entonces olvidados. Entre 1943 y 1955, el número de beneficiarios crece en un 648%. Entre 1949 y 1954 se construyeron 37 diques, como el del Niwil, los Quiroga, el Escava, dique derivador Rincón del Indio, las Pirquitas. Se construye el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el más grande del mundo en esa época. Se crea el Instituto Antártico Argentino y la Base General San Martín en la isla Margarita, la más austral del mundo.
Se inaugura la planta de tolueno sintético que independiza a la Argentina del exterior en materia de industria química. El tolueno se obtiene generalmente de la destilación del petróleo y del alquitrán. Se usa como disolvente y tiene amplia aplicación en preparaciones orgánicas, como por ejemplo ácido benzoico, lacas, colorantes y explosivos. Un sembradío de canteras indaga nuestro suelo. Como nunca en la historia de nuestro país, se explora y se explota el hierro. El carbón. Se produce un incremento extraordinario en la producción de petróleo, así como de reservas por el descubrimiento de nuevas y fecundas zonas petrolíferas. Para 1954, la Argentina produce todo el carbón, el aluminio, el gas y el petróleo que consume. Se crea la Planta Nacional de Energía Atómica, lográndose la reacción termonuclear controlada. Se inaugura en San Nicolás la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, donde se fabrica el acero que abastece a la industria nacional. Se crea el IAME. El complejo estaba compuesto por 10 fábricas. Ocupaba 9.000 operarios calificados. La evolución del IAME fue arrolladora. En 2 años produjo 200 aviones biplaza, 100 aviones Colquín y la maravilla de la audacia y la técnica, el pulqui a reacción. La Argentina se pone a la vanguardia mundial de este tipo de desarrollo y es uno de los 6 países del mundo que, en ese momento, vuelan sus propios aviones a chorro. Comienza la fabricación en serie de locomotoras. La locomotora diésel argentina es construida con importantes innovaciones de patente. Se fabrican en serie los primeros automóviles. El auto justicialista Super Sport era netamente de origen nacional. Su motor era de 8 cilindros en V, de avanzado diseño, de gran gama de potencias. En 1955 se estaba exhibiendo en el Salón de París. También se fabrican camionetas pick-up sin que ninguna de sus piezas hayan tenido que ser importadas. La República Argentina fabrica sus propios tractores y todo tipo de máquina agrícola. El trabajo rural se mecaniza, aumentando la producción y reduciendo los costos. El agro se desarrolla en toda su potencia. El gobierno expropia los grandes latifundios y los entrega a quienes de verdad trabajan. Las cooperativas agrarias reemplazan a los monopolios. Entre 1949 y 1951, la superficie colonizada pasa de 1 millón de hectáreas a 9 millones. En solo 2 años, el gobierno duplica la distribución de semillas selectas en medio de un plan de fomento que abarca todo el país. El Estado garantiza la venta de la producción. Se nacionalizan los puertos que estaban en manos de capitales extranjeros. Los beneficios de la explotación portuaria que iban al exterior pasan ahora a aumentar la riqueza argentina. Se crea una poderosa flota de ultramar en la que se transporta la producción que hasta entonces era trasladada por buques extranjeros. El desarrollo de la industria pesquera permite explotar nuestra riqueza marítima. Barcos pesqueros y balleneros navegan los mares y obtienen frutos que cubren nuestro consumo interno y abastecen numerosos mercados internacionales.
La Marina Mercante Argentina pasa a estar integrada por 1.198 barcos fluviales y 162 de ultramar, lo que significa tener navegando cerca de 1.500.000 toneladas que cubren las necesidades internas y abastecen el enorme tráfico internacional. Se triplica el monto de los salarios. La renta nacional crece al doble. La independencia económica es una realidad. Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria a la enseñanza secundaria ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria, y estaban 2 o 3 años, y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. Se crea el Ministerio de Educación. Se establece la Universidad Obrera Nacional. Se construye la Ciudad Universitaria en Tucumán. Se crean en Rosario las facultades de Humanidades, Ciencias de la Educación, Medicina, Ciencias Económicas y Matemáticas. Facultad de Ingeniería de San Juan. Ciencias de la Educación en San Luis. Universidad Nacional de La Plata. Ciudad Universitaria en Córdoba. Ciudad Universitaria en Mendoza.
Ciudad Universitaria de Buenos Aires. Se suprimen los aranceles universitarios. Se establecen becas para estudiantes de escasos recursos, no solo argentinos, sino también de cualquier parte del mundo, que vienen por miles a estudiar a nuestro país. Se reglamentan las Olimpiadas Universitarias. Se crean misiones monotécnicas para que los alumnos de zonas rurales aprendan artes y oficios como zapatería, carpintería, albañilería, herrería y mecánica. En el país funcionan 298 escuelas fábricas. En todo el territorio nacional se crean escuelas y hogares, escuelas granja, que intensifican la enseñanza agrícola ganadera. Se instalan comedores escolares gratuitos en los centros educativos. Se instaura la obligatoriedad escolar primaria entre los 6 y los 14